Apreciables amigos y condiscípulos, siempre con una grandísima alegría el poder hacer estas cápsulas con ustedes, platicar y estudiar un poco cómo lo hicimos hace algunos años, pues hemos decidido volverlo a hacer en una vuelta de la espiral ascendente. Estamos por terminar el libro de las cuatro nobles verdades de su santidad, el Dalai Lama. Es un tema muy abstruso lo de las cuatro nobles verdades, porque engloba muchísimo conocimiento y nosotros todavía no estamos pues preparados para ellos. Nosotros somos occidentales. Nos cuesta trabajo todavía poder entender muchísimas cosas y más aún creerlas, ¿sí? Se toma como defensa. Muchísimas veces cuando uno está hablando de las enseñanzas del Buda y todo eso, siempre sale, yo soy esto, yo soy esto. Yo tengo la oportunidad de aclarar que no es la intención de la unidad de servicio Sofía destruir, quitar o entrar en algún conflicto con algún dogma religioso o algún dogma filosófico. Nosotros lo único que estamos haciendo es que empezamos una lectura porque está sucediendo cosas delicadas en nuestro planeta y en nuestro país y queremos precisamente que se conozca un poco más la doctrina de los maestros, la doctrina de toda esta que estamos escuchando de enseñanza y que cada quien, de acuerdo a su trinchera, hagamos algo. Nosotros muchísimas veces creemos que con que yo le ponga palomita a una cosa y aquello, yo ya estoy haciendo algo, tenemos que complementarnos mucho más, mucho más. En estos momentos la situación es muy delicada, la de la humanidad. Por lo tanto, la del país no se queda tan atrás. Todo el estudio que nosotros podemos llevar a cabo, tenemos que estar pensando, voy a hablar específicamente donde nosotros vivimos, que es aquí en el país de México, y qué va a pasar como país en el año 2100, en el año 2200. A eso es a lo que debe uno de estar trabajando precisamente, sentar las bases y precisamente seguir el camino del octuple sendero, como estamos estudiando, y ver que no es tan sencillo. Imagínense nada más para terminar este breve comentario, pues que Buda vino hace más de 600 años antes de Cristo y dejó su doctrina y no todavía ni la entendemos y ni la practicamos más aún. Entonces, imagínense la gran tarea que tiene el estudiante. Recuerden que yo hago mucho énfasis porque no debemos de perdernos de eso. Dos caminos, el camino místico. Si nosotros venimos en el camino místico, vida tras vida, vida tras vida, tenemos que estar agotando, agotando, agotando el camino místico. No podemos, y va a ser imposible, que si nosotros estamos en el camino místico, pasamos al ocultista, al camino ocultista. No podemos, no hay forma en que nada más brinquemos de la noche, a la mañana. No se puede. Esto lleva mucha preparación y muchas vidas, muchas vidas. Hemos estado escuchando la gran oportunidad que tenemos como ser humano de, de, de estudiar, de tener esa parte de la mente, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que de acuerdo a cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponda. Dice aquí, para terminar la lectura del libro, la verdad del camino. Si aceptamos que la liberación es un objetivo alcanzable,
el siguiente paso es analizar cómo lograrlo. Esta cuestión nos conduce a la cuarta noble verdad o verdadero camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Según la escuela Mayamaka, el verdadero camino debe ser entendido como el desarrollo de la comprensión intuitiva de la vacuidad que conduce a la cesación. Sin embargo, para lograr dicha comprensión, es necesario sentar las bases de la meditación individual, ya que solo a través de esta es posible alcanzar el conocimiento experimental de la vacuidad. El estadio en que un individuo aprende este conocimiento experimental constituye el inicio del llamado camino de enlace o camino de preparación, y el nivel en el que se alcanza la comprensión intuitiva de la vacuidad es llamado camino de visión. El conocimiento experimental de la vacuidad debe estar basado, a su vez, en un conocimiento intelectual del concepto, desarrollado a través de la inferencia. De lo contrario, es imposible lograr una experiencia meditativa de la vacuidad. En este estadio inicial de desarrollo intelectual, forma parte del llamado camino de acumulación. El umbral de este camino es el instante en el que el practicante genera una auténtica aspiración para alcanzar la liberación, a lo que consideraremos el verdadero inicio del camino budista. El camino del Sharvakayana. Antes de emprender el camino, se precisa una gran preparación. Para empezar, la práctica más importante es la de las tres instrucciones: la instrucción moral Shila, la de la concentración o meditación Samadhi y la de la sabiduría o conocimiento Prajna. Las escrituras generalmente describen la transición de un estadio a otro en función de la experiencia del meditador. Es importante saber que el camino real por donde el individuo avanza depende de su progresiva profundación y conocimiento de la vacuidad, técnicamente conocida como orientación de la sabiduría del camino. Por otra parte, la sabiduría que aprende la vacuidad debe ser desarrollada en el contexto de la unión de la meditación individual y la introspección, conocida como unión del samatha y del vipassana. Para experimentar la unión de estos dos tipos de meditación, primero tenemos que desarrollar la práctica del samatha, pues solo este nos permitirá alcanzar nuestra energía y concentración. Instruirnos en el samatha es, por consiguiente, la clave para que éste tenga éxito. Deben darse dos factores: la aplicación de la conciencia mental y la del alerta mental. Estas dos capacidades solo se desarrollarán correctamente si nuestra meditación individual está fundamentada en una sólida ética vital, en la que tanto nuestra actitud como nuestro modo de vida sean disciplinados. Este aspecto subraya la importancia fundamental de la moral. Así es como las tres instrucciones se conectan entre sí. Todas estas prácticas son comunes en los métodos de Sarabakayana y Mahayana. El camino del Mahayana. Deberíamos considerar ahora otro aspecto importante del budismo, concretamente el fundamento de toda la doctrina de Buda. La compasión es la base del Dharma. La práctica de enardecer nuestro buen corazón y desarrollar una mente altruista está encaminada a profundizar nuestra comprensión de la compasión
y a estimular el potencial compasivo que todos poseemos innatamente. Solo a través de la compasión podremos desarrollar la aspiración altruista de la búsqueda de la iluminación en beneficio de los demás. Tradicionalmente este proceso se denomina generar bodhicitta, pero ¿qué significa realmente la palabra bodhicitta? En el Abhisamayalamakara, Maitreya señala que contiene dos factores o motivaciones. El primero es la compasión genuina hacia todos los seres. El segundo, la necesidad de alcanzar la plena iluminación para satisfacer el bienestar de los demás. Sin embargo, para desarrollar la mente altruista del bodhicitta, la mera compasión no es suficiente. El bodhicitta debe estar fundamentado en una clase de compasión que conlleve el sentido de la responsabilidad, es decir, ser consciente de que nuestro deseo no es otro que asumir la misión de ayudar a los demás. Este sentido de la responsabilidad solo emergerá si hemos generado una compasión espontánea y auténtica que se extiende a todo ser sensible sin excepción. Este tipo de compasión es universal y recibe el nombre de Mahakaruna o gran compasión para diferenciarla de la ordinaria, que es limitada. Sin embargo, la compasión en sí misma no emergerá a salvo que hayamos profundizado en la naturaleza del sufrimiento, tanto el nuestro como el de los demás. Cuando asumimos que nuestro estado de ser es el sufrimiento, sentiremos también auténtica empatía por quienes nos rodean. Reflexionar sobre la primera noble verdad, la del sufrimiento, nos ayudará a profundizar en el conocimiento de su naturaleza. Para un practicante altruista es importante reconocer que la liberación personal no es suficiente. Esta actitud no solo es individualista, sino que desde el punto de vista del propio camino hacia la perfección, no es un estado pleno de conciencia. En consecuencia, es de vital importancia cultivar nuestra empatía natural y nuestro sentido de proximidad hacia los demás. Uno de los métodos descritos en las escrituras budistas para conseguirlo es identificar a todos los seres con nuestra madre o con alguien querido. De este modo, la compasión natural que despierta en nosotros el pensar en nuestros seres queridos se extiende al resto de seres y por tanto desarrollamos nuestra empatía espontáneamente. No obstante, si nuestras emociones hacia los demás fluctúan debido a que consideramos enemigos a ciertas personas y amigos a otras, dicho sentimiento de empatía jamás podrá darse. Esta discriminación debe ser superada y para ello es fundamental practicar la ecuanimidad. En la guía para la vida del Bodhisattva, Bodhicharyavatara, Shantideva presenta otro método para potenciar la empatía. En esta obra expone que para cultivar un genuino sentimiento de empatía, es necesario considerar como iguales a los demás. Por ejemplo, dado que nuestro deseo personal es ser felices y superar el sufrimiento, los demás también tienen al igual el mismo derecho que nosotros a alcanzarlo. Con este sentido de igualdad invertimos nuestra perspectiva individual
poniéndonos en lugar del otro. Según la tradición tibetana, la combinación de estos dos métodos es objeto de meditación. Tras lograr la estimulante experiencia de la mente altruista, como resultado de la reflexión y la meditación, la costumbre es estabilizarla y reforzarla participando en una ceremonia en la que nosotros explícitamente generamos bodhicitta. A este ritual debe seguir un entusiasta deseo de comprometerse en las actividades de un bodhisattva. Siguiendo la tradición en este estadio, el practicante forma formalmente los votos del bodhisattva. Para ser un bodhisattva ideal, deben llevarse a cabo las actividades sintetizadas en los tres preceptos. No participar en acciones negativas, comprometerse en acciones virtuosas y ayudar a los demás. Dado que toda práctica, en tanto que causal, provoca un estado mental, las prácticas del bodhisattva son también descritas como la suma de dos capacidades acumuladas, el mérito y la sabiduría. En el camino budista, dichas capacidades convergen en la unión entre método y sabiduría. El camino del Vajrayana. La profundidad y sofisticación del budismo tantra o Vajrayana se fundamenta en la práctica de unificar método y sabiduría. La característica principal de esta unión, según la doctrina del Vajrayana, es que el practicante someta, en primer lugar, la percepción de su propia identidad y la del mundo a la comprensión del concepto de vacuidad y desvanezca todo en la vacuidad. Esta cognición de la vacuidad es a continuación visualizada, en principio a través de la imaginación, en la forma perfecta de una deidad meditativa. El siguiente paso es reflexionar acerca de la naturaleza insustancial o vacía de dicha deidad. Así pues, a través de la instancia cognitiva, método y sabiduría, se presentan y complementan mutuamente. La visualización de una deidad y al mismo tiempo la comprensión de la naturaleza vacía de dicha deidad. Según las escuelas Gelu, Sakya y Kayu, en la tradición del Vajrayana, hay 4 clases principales de meditación tantra: el Kriya Tantra, el Karya Tantra, el Yoga Tantra y el Gran Yoga Tantra, Anuttara Yoga Tantra. Las dos primeras no implican tomar los votos del Vajrayana, pero sí las dos últimas. En las prácticas de meditación del Gran Yoga Tantra se utilizan varios elementos fisiológicos, como visualizar los canales energéticos corporales y la energía que fluye por ellos. En estas clases de meditación, la clave es siempre la aspiración del bodhisattva y la interiorización del concepto de vacuidad. Sin estos dos factores, ninguna clase de meditación podría ser considerada una práctica budista. Sin embargo, en varios textos destacados del Yoga Tantra, se dice que el camino del Vajrayana puede basarse en la comprensión del concepto de vacuidad sostenida por la escuela Chittamatra y no necesariamente en la defendida por la Madhyamaka. A pesar de ello, considero que para que la práctica del Tantra sea global y se pueda alcanzar la plena realización del camino del Tantra,
es crucial basar el conocimiento de la vacuidad en la doctrina del Mayamaka. Hay 3 consejos que me gustaría compartir con vosotros. El primero es que mientras no seamos capaces de fundamentar sólidamente las prácticas del Dharma, a pesar de profundizar supuestamente en las prácticas del Vajrayana, estas no tendrán efecto alguno. La clave estriba en que para practicar el budismo es vital desarrollar el conocimiento de las 4 nobles verdades y meditar acerca de ellas. La meditación debería ser, por consiguiente, parte esencial de nuestra práctica, tanto la samatha como la vipassana. Otro factor importante para seguir el camino budista es la voluntad. Bajo ningún concepto debemos imaginar que todos estos logros pueden ser alcanzados en unos meses o un par de años. El pleno desarrollo puede incluso tardar siglos, por lo que la voluntad es evidentemente crucial. Si nos consideramos budistas y queremos practicar el Dharma, debemos mentalizarnos para hacerlo, aunque tardemos años en conseguir la plena realización. Después de todo, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? En sí misma carece del sentido intrínseco. Sin embargo, si utilizamos nuestra vida positivamente, los días, meses, años, incluso los siglos, cobran valor. Si por el contrario derrochamos nuestra vida y no albergamos objetivo alguno, un solo día puede resultar una eternidad. Cuando se posee una firme voluntad y un claro objetivo, el tiempo carece de importancia, como Shantideva señala en esta hermosa oración. En tanto exista el espacio y los seres sensibles perduren, también debo yo seguir disipando la miseria del mundo. Sus palabras nos inspiran y conducen a cierto nivel de conocimiento. Mi consejo final es que cuanto más impacientes seamos, cuanto más deseamos hallar un camino rápido, mejor y más sencillo, menos probabilidad tendremos de alcanzar nuestros objetivos. Conclusión. Para resumir mi conferencia, diría que si la comprensión de las 4 nobles verdades emerge de la reflexión profunda, se desarrolla una auténtica admiración por el Dharma, que es el verdadero refugio, así como la convicción de la posibilidad de actualizar el Dharma en uno mismo. Sobre la base de dicha convicción, seremos capaces de alcanzar una auténtica devoción por Buda, el maestro que nos mostró el camino, y también un profundo respeto por los miembros del Sangha, nuestros compañeros del camino. Si la comprensión de las 3 joyas se fundamenta en la aprehensión real de las 4 nobles verdades, siempre que pensemos en Buda, el Dharma y el Sangha, revivirán en nosotros con renovada savia. Este es el verdadero significado de tomar refugio. De hecho, y resumiendo sucintamente, el objetivo de mi exposición ha sido mostrar lo que significa tomar refugio en las 3 joyas. Aunque mi práctica personal es muy pobre y aunque recite mantras y visualice ciertos mandalas, el objetivo de mi práctica diaria no es otro que las 4 nobles verdades y el generar bodhicitta. A veces creo que visualizar deidades puede ser un modo de engaño personal. Desde mi humilde opinión,
Debemos practicar gradualmente con paciencia y voluntad. Si lo hacemos así, al cabo de un año o de una década, advertiremos en nosotros alguna mejora, lo que nos alentará a continuar. Sin embargo, debemos ser conscientes de que este cambio no es absoluto fácil. Así pues, tras leer estas enseñanzas acerca de las cuatro nobles verdades, ¿os consideráis budistas? Ponerlas en práctica, pues no deberían permanecer confinadas en el mero ámbito intelectual. La práctica y la doctrina deben ser parte de nuestra vida. A decir verdad, se trata del mismo principio que contemplan los practicantes de otras religiones, como los cristianos, musulmanes y judíos, independientemente de cuál sea nuestra fe. Si nos comprometemos a procesarla, debería convertirse en parte fundamental de nuestra vida. Asistir a misa los domingos y orar durante unos minutos no es suficiente si nuestro comportamiento permanece inalterable. Nos hallemos o no en una iglesia o en una catedral, la doctrina de nuestra propia religión ha de estar en nuestro corazón. Solo así podremos experimentar su verdadero valor. De lo contrario, no será más que un mero conocimiento insuficiente para afrontar los problemas diarios. Cuando la doctrina entra a formar parte de nuestra propia vida, adquirimos una fuerza interior que nos ayuda a sortear cualquier problema, incluso cuando envejecemos, cuando padecemos una enfermedad incurable o cuando sobreviene la muerte. Nuestra práctica sincera nos proporciona cierto tipo de garantía interior. Después de todo, la muerte es parte de la vida. Nada hay extraño en ella, ya que tarde o temprano todos tendremos que cruzar su umbral. En ese preciso instante, haya o no vida después de la muerte, lo más valioso es haber alcanzado la paz mental. ¿Cómo poder alcanzar la paz interior en semejante momento? Solo podremos lograrlo a través de cierta experiencia personal que nos proporcionará fuerza interior, algo que nadie, ni los dioses, ni los gurús, ni los amigos pueden brindarnos. Esta es la razón por la que Buda dijo que solo uno mismo puede ser su propio maestro. Pues hasta aquí vamos a llegar con el libro. Le falta muy poco, pero ya es otros temas. Y yo recuerdo, como dijo aquí su santidad el Dalai Lama, que un día me dijeron que yo ya tenía muchísima teoría y que ahora había que practicarla. La gran sorpresa que hasta la fecha me he llevado es sencillamente qué difícil es poner en práctica siquiera el punto o la coma de las enseñanzas. Es dificilísimo el estar practicando. Podemos decir que tengo tantos años, que tengo tantos grados, que tengo etcétera, etcétera, pero el practicar la inofensividad y la correcta palabra nos lleva, como dijo su santidad, años y siglos y miles de vidas.
estar naciendo para poder practicarla y llevar a cabo. La inofensividad y la correcta palabra. Para que nosotros nos podemos dar esa pequeña idea. Quisiera yo terminar ya lo del el libro con el mantra de unificación. Lo, es, lo hemos puesto, muchísima gente lo conoce, lo tienen ahí en los videos. Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Muchísimas gracias, mis queridos amigos y condiscípulos. Hasta la siguiente cápsula. Quedo con ustedes. Gracias.